En la ciudad de Estambul, rodeados de lujos y grandes propiedades, vivía la familia Guben. El padre, Halil Guben, era un poderoso empresario que había construido un imperio financiero a lo largo de los años. Su esposa, Jasmine, era una mujer elegante y carismática, conocida por su bondad y su habilidad para manejar los asuntos sociales de la alta sociedad turca. Juntos parecían tener una vida perfecta, una hermosa mansión, coches de lujo y un hijo al que adoraban, un niño de apenas 12 años, inteligente y curioso. El matrimonio de Halil y Jasmine había comenzado como un cuento de hadas. Se conocieron en una fiesta en Bodrum, donde Halil, entonces un joven empresario en ascenso, se enamoró a primera vista de la encantadora Jasmine. Ella provenía de una familia de alta sociedad, con una educación impecable, y su unión parecía destinada a fortalecer tanto sus vidas personales como su influencia social. Halil estaba seguro de que Jasmine era la compañera perfecta para él, y después de pocos meses de noviazgo, se casaron en una ceremonia extravagante en un palacio histórico. Los primeros años de su matrimonio fueron felices. Compartían sueños de crecimiento y éxito, y Jasmine se convirtió en el pilar emocional de la familia, brindando apoyo incondicional a Halil en los momentos más difíciles. Sin embargo, con el tiempo, el éxito de Halil lo transformó. El peso de las responsabilidades, las largas horas de trabajo y la ambición incesante empezaron a afectar su relación. Halil se volvió más frío, distante y, en ocasiones, arrogante. Aunque seguía siendo un hombre poderoso y admirado, dentro del hogar, el afecto y la conexión que alguna vez compartió con Jasmine comenzaron a desvanecerse. A pesar de esto, Jasmine se aferraba a la esperanza de que Halil recuperara su amor por la familia. No era una mujer que se rindiera fácilmente. Amaba a su hijo, más que a nada en el mundo, y estaba decidida a mantener a su familia unida, a pesar de los obstáculos. Sin embargo, con cada día que pasaba, Halil parecía más distante. Sus viajes de negocios eran más frecuentes, y sus excusas para ausentarse de las cenas familiares más habituales. Jasmine, aunque aún mantenía una sonrisa pública, comenzaba a sospechar que algo no estaba bien. El único hijo de la pareja, siempre había sido un niño observador. Desde pequeño, mostraba una curiosidad que lo diferenciaba de otros niños de su edad. Le fascinaba el mundo de los adultos y, aunque sus padres trataban de mantener las tensiones fuera de su vista, él podía percibir que algo en la relación de sus padres no era como antes. Aunque vivían en una hermosa mansión y tenían todo lo que el dinero podía comprar, sentía que la verdadera felicidad que alguna vez llenó su hogar estaba desapareciendo lentamente. Un día, mientras jugaban juntos en el enorme jardín de la casa, le preguntó a su madre por qué su padre no pasaba tanto tiempo con ellos como antes. Jasmine, que no quería preocupar a su hijo, le respondió con dulzura: «Tu papá está muy ocupado con su trabajo, cariño, pero siempre encuentra el tiempo para nosotros cuando puede». No quedó convencido. Aunque su madre intentaba ocultar sus preocupaciones, él podía sentir que algo iba mal. Y aunque Halil aún lo trataba con afecto, era evidente que su relación con Jasmine se estaba deteriorando. Las discusiones entre ellos eran cada vez más frecuentes, aunque siempre lo hacían a puertas cerradas. Las noches eran especialmente difíciles, con Halil llegando tarde a casa o encerrándose en su despacho hasta altas horas. Jasmine, por su parte, se encontraba atrapada entre el amor por su familia y el dolor de ver a su esposo alejarse poco a poco. Cada vez que intentaba confrontarlo sobre su comportamiento, Halil respondía con frialdad, diciéndole que no entendía la presión a la que él estaba sometido. Tu apoyo es lo que hace que estas historias sigan cobrando vida. Si te está gustando, suscríbete y dale like a este video. Juntos podemos crear más momentos llenos de emoción y felicidad. Por nosotros, Jasmine, ¿no puedes ver que todo esto es para asegurar el futuro de solía decir Halil con indiferencia, pero Jasmine no estaba segura de que eso fuera completamente cierto. Había empezado a notar cambios en su esposo, pequeñas cosas que, cuando se sumaban, comenzaban a formar un panorama inquietante. Su ropa olía a perfumes ajenos, recibía mensajes misteriosos en su teléfono que no permitía que ella viera, y siempre tenía excusas para no pasar tiempo con ella. Aunque no tenía pruebas concluyentes, Jasmine temía que la distancia entre ellos no se debía solo al trabajo. A pesar de sus sospechas, Jasmine decidió mantenerse firme por No quería que su hijo sufriera por los problemas de su matrimonio, pero la tensión en la casa era palpable, y ni ella ni Halil podían seguir pretendiendo que todo estaba bien. Sin embargo,
Lo que ella no sabía era que los verdaderos problemas estaban a punto de empeorar, y que F sería el primero en descubrir lo que realmente sucedía detrás de las puertas cerradas de su hogar. Así, el matrimonio de Alil y Jasmine, que alguna vez fue envidiado por muchos, se encontraba al borde del abismo, sostenido solo por la ilusión de una familia unida. Lo que parecía ser una relación perfecta estaba a punto de desmoronarse, y el joven F, con su capacidad para ver más allá de las apariencias, sería el primero en enfrentarse a la cruda realidad. La vida de F cambió drásticamente una tarde de otoño. El clima en Estambul era frío, y las hojas caían lentamente en el jardín de la mansión de los Guben. Era un día común, al menos eso parecía. F había estado en su habitación, leyendo uno de sus libros de aventuras favoritas. Aunque solo tenía 12 años, ya era un ávido lector y siempre se perdía en historias de héroes que vencían adversidades. Aquella tarde, Alil había salido a una de sus tantas reuniones de negocios, y Jasmine se encontraba en el salón, mirando el reloj mientras esperaba su regreso. F, cansado de la lectura, decidió dar un paseo por el jardín. Mientras caminaba, notó algo que lo intrigó: una vieja lámpara que no había visto antes, escondida entre los arbustos. Parecía antigua, con adornos intrincados, como si perteneciera a otra época. Sin pensarlo mucho, F la tomó en sus manos. La lámpara estaba cubierta de polvo, pero a pesar de su aspecto, tenía un brillo especial que captó su atención. Movido por la curiosidad, la frotó ligeramente, esperando que quizás fuera una de esas lámparas mágicas que siempre había leído en sus libros. Y aunque no apareció un genio ni hubo un destello de luz, algo extraño comenzó a suceder. Al instante, una sensación cálida recorrió el cuerpo de F. Sintió un leve mareo, como si el mundo a su alrededor se hubiera detenido por un momento. Todo parecía normal, pero algo dentro de él había cambiado, aunque no podía explicarlo. La lámpara seguía en sus manos, pero no mostraba más señales de magia. Confundido, decidió volver a la casa, pensando que tal vez solo era su imaginación. Sin embargo, esa noche, mientras cenaba con su madre, algo sorprendente sucedió. Jasmine, mientras cortaba su comida, pensaba en silencio en cómo confrontar a Alil sobre sus sospechas. F, que estaba concentrado en su propio plato, de repente escuchó una voz que no venía de su madre, sino de su mente. ¿Cómo le pregunto sin que se enoje? No puedo más con esta situación, pensaba Jasmine, y F la escuchaba claramente. El niño, impactado, levantó la mirada. Su madre no había dicho una palabra en voz alta, pero él había escuchado todo. Jasmine notó que su hijo la miraba con curiosidad, pero no le dio mucha importancia. F, confundido, decidió no decir nada en ese momento. Quizás había sido su imaginación nuevamente, pensó. Esa noche, en su cama, no podía dejar de pensar en lo que había pasado. ¿Cómo era posible que hubiera escuchado los pensamientos de su madre? Decidió hacer una prueba al día siguiente. Si realmente podía leer la mente de las personas, debía confirmarlo. A la mañana siguiente, mientras desayunaban, F se concentró en su madre. Ella, con una sonrisa suave, le servía un vaso de jugo de naranja, pero en su mente estaba pensando en Alil, como siempre. ¿Por qué está tan distante? Tengo que encontrar la manera de hablar con él hoy mismo. De nuevo, F escuchó sus pensamientos tan claramente como si ella los hubiera dicho en voz alta. Era real. El corazón de F comenzó a latir con fuerza. Podía leer la mente de las personas. Sin saber cómo, había adquirido un poder extraordinario. A lo largo del día, probó su habilidad con varias personas, su niñera, algunos empleados de la casa, incluso con su perro. Podía escuchar los pensamientos de todos. Cada persona a su alrededor, sin saberlo, le estaba revelando sus secretos más profundos. Al principio, F se sintió abrumado. No entendía por qué le había pasado esto, ni cómo manejar tanta información. Sin embargo, con el tiempo, comenzó a ver su poder como una herramienta. Sabía que podía descubrir la verdad detrás de las acciones de las personas, y en una casa llena de secretos, eso era algo poderoso. Lo más sorprendente de todo fue cuando leyó la mente de su padre por primera vez. Alil había llegado tarde a casa, como de costumbre, y apenas había dicho unas palabras antes de encerrarse en su despacho. F, intrigado por la frialdad de su padre, decidió acercarse y escuchar. Mientras Alil escribía algo en su computadora, su mente estaba en otra parte. Tengo que encontrar la manera de irme de esta casa sin perder la mitad de mi fortuna. Jasmine no puede enterarse de nada hasta que sea demasiado tarde. El joven F quedó paralizado al escuchar esos pensamientos.
¿Qué estaba planeando su padre? ¿De qué manera iba a abandonar a su madre? Su corazón se aceleró, y de pronto todo cobró sentido, las constantes ausencias, las frías palabras, las largas noches de negocios. Ali no solo estaba distante, sino que planeaba dejar a su familia, y lo peor de todo, parecía estar planeando una forma de hacerlo sin que su madre lo descubriera hasta que fuera demasiado tarde. F se alejó rápidamente del despacho, con el corazón latiendo a toda velocidad. Su padre estaba a punto de traicionar a su madre, y él era el único que sabía la verdad. Esa noche no pudo dormir. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Debía decirle a su madre lo que sabía? ¿Cómo podría ayudarla? Tenía que actuar rápido, pero no sabía cómo. Su poder, que al principio le había parecido fascinante, ahora se sentía como una carga. Sabía demasiado, y esa información podría destruir su familia si no la usaba correctamente. El niño de 12 años, que apenas comenzaba a comprender el poder que tenía, ahora enfrentaba un dilema que podría cambiar su vida para siempre. La inocencia de su infancia se desvanecía ante la oscura realidad de lo que su padre planeaba, y la única persona en la que podía confiar era su madre, pero ¿cómo le diría lo que sabía sin causar un desastre? F no tenía otra opción. Al día siguiente, debía contarle todo a su madre. La mañana siguiente llegó con un aire pesado de incertidumbre. F no había podido conciliar el sueño, y las pocas horas que logró descansar estuvieron llenas de sueños inquietantes. Sabía que debía contarle a su madre lo que había descubierto, pero ¿cómo podría explicarle algo tan inverosímil como leer la mente? No tenía opción, tenía que intentar salvar a su madre antes de que fuera demasiado tarde. Desayunaron en silencio, como de costumbre. Ali ya había salido temprano para una reunión, y Jasmine se encontraba absorta en sus pensamientos, mientras F no podía dejar de mirarla, sintiendo el peso de la verdad en su pecho. Sabía que era el momento, pero las palabras no salían. Decidió posponerlo, esperando encontrar una mejor ocasión para contarle a su madre lo que había descubierto. La tarde transcurrió con la misma tensión que había inundado la casa durante las últimas semanas. Jasmine estaba inquieta, y F lo sabía, aunque no necesitaba su poder para darse cuenta de ello. Su madre estaba en un estado constante de preocupación, tratando de encontrar una solución a la distancia creciente entre ella y Alil. Mientras tanto, F se encontraba en su habitación, repasando una y otra vez los pensamientos de su padre que había escuchado la noche anterior. Al caer la noche, Alil regresó a casa. Jasmine, decidida a confrontarlo de una vez por todas, se dirigió a él con una sonrisa tensa y le preguntó si podían hablar. Alil, últimamente has estado muy distante. Creo que necesitamos hablar sobre lo que está pasando entre nosotros. Alil, quien apenas había entrado, respondió con frialdad, no es el momento, Jasmine, estoy agotado. Tengo demasiadas cosas en la cabeza. F, que observaba desde la puerta de la cocina, supo que ese no era solo el cansancio de un día de trabajo, sino algo mucho más oscuro. Se concentró en la mente de su padre, tratando de captar sus pensamientos en ese momento. Lo que escuchó lo dejó sin aliento. Maldita sea, Jasmine no puede sospechar nada. Si descubriera que ya tengo todo planeado, lo arruinaría todo. Solo necesito un poco más de tiempo para que todo esté listo, y luego desapareceré de esta casa para siempre. El niño retrocedió en shock. Alil estaba mucho más cerca de abandonar a su madre de lo que él pensaba. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en su mente, los viajes de negocios, las largas noches fuera de casa, la indiferencia con Jasmine. Todo era parte de un plan cuidadosamente elaborado para irse sin dejar rastro, llevándose consigo la mayor parte de la fortuna familiar y dejando a Jasmine y a F con casi nada. F, sin poder contener más el dolor, corrió hacia su habitación. Sabía que ya no podía esperar más. Debía contarle a su madre lo que sabía antes de que fuera demasiado tarde. A la mañana siguiente, con el corazón en la garganta, F se acercó a Jasmine mientras ella le preparaba el desayuno. Mamá, necesito hablar contigo, dijo en voz baja. Jasmine lo miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. Notaba que algo atormentaba a su hijo desde hacía días, pero no quería presionarlo. Claro, cariño, dime, respondió, arrodillándose para estar a su altura. F tomó aire profundamente, temblando ante lo que estaba a punto de confesar. Sabía que lo que estaba a punto de decir cambiaría sus vidas para siempre. Mamá, yo, puedo leer la mente, soltó de golpe, sin rodeos. Jasmine lo miró con sorpresa, pero mantuvo la calma, creyendo que era solo una fantasía infantil. Cariño, ¿de qué estás hablando?
Eso no es posible, respondió con una sonrisa suave, intentando tranquilizarlo. Es verdad, mamá, dijo F con más firmeza. Hace unos días encontré una lámpara en el jardín. Desde entonces, puedo escuchar lo que piensan las personas. He escuchado tus pensamientos, los de los empleados y también los de papá. La expresión de Jasmine cambió de la incredulidad a la preocupación. Sabía que su hijo no era del tipo que inventaba cosas sin razón, pero lo que decía era demasiado extraño. F, no entiendo, murmuró ella, confundida. Mamá, anoche escuché a papá. Está planeando abandonarnos. Quiere irse de la casa y dejarnos sin nada. Dice que tiene todo planeado para llevarse el dinero y no te lo va a decir hasta que ya sea tarde. Tienes que creerme. Las palabras de F cayeron como un golpe en el pecho de Jasmine. Aunque todavía no podía entender cómo su hijo podía saber algo así, en el fondo de su corazón, algo resonó con verdad. Las sospechas que llevaba semanas tratando de ignorar ahora se presentaban de forma cruda y clara ante ella. ¿Estás seguro de lo que dices, F? Preguntó Jasmine, su voz temblando. Lo escuché, mamá, lo escuché en su cabeza. Tienes que creerme. Papá nos va a dejar en la calle. Jasmine se llevó una mano a la boca, tratando de contener las lágrimas que empezaban a acumularse en sus ojos. Todo lo que había temido, todas esas noches en vela preocupándose por el comportamiento de Alil, ahora tenía sentido. Su esposo no solo la estaba engañando, sino que estaba dispuesto a arruinar su vida y la de su hijo sin miramientos. La confusión y el miedo se transformaron rápidamente en una determinación feroz. Jasmine no era una mujer que se quedara de brazos cruzados ante una amenaza. Había sacrificado mucho por su familia, y si Alil pensaba que podía abandonarla sin consecuencias, estaba muy equivocado. Vamos a detenerlo, F, dijo finalmente, con una mirada decidida. No vamos a dejar que se salga con la suya. F la miró con alivio. Finalmente, su madre sabía la verdad, y juntos podían hacer algo al respecto. Ahora, lo único que quedaba era idear un plan antes de que Alil ejecutara el suyo. Jasmine se quedó en silencio un buen rato, tratando de procesar lo que F le había confesado. Sentada en la mesa de la cocina, sus manos temblaban ligeramente al sujetar la taza de té. Su mente se debatía entre el asombro y el dolor, pero había una certeza que la impulsaba: no iba a permitir que Alil destruyera su vida ni la de su hijo. F la observaba en silencio, nervioso. Sabía que su madre estaba pasando por un momento difícil, pero también confiaba en su fortaleza. Siempre había admirado su capacidad para mantener la calma ante cualquier adversidad. Sin embargo, esto no era una pequeña crisis. Era el futuro de ambos lo que estaba en juego, y su madre necesitaba pensar con claridad. Finalmente, Jasmine rompió el silencio. F, cariño, no puedo creer lo que me estás diciendo, pero tampoco puedo ignorarlo, dijo, con una expresión de dolor en el rostro. Lo que escuchaste, si es verdad, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que hacer algo, pero tiene que ser con mucho cuidado. F asintió, dispuesto a ayudar en lo que fuera necesario. Sabía que su madre estaba a punto de tomar una decisión crucial. ¿Qué vamos a hacer, mamá?, preguntó, intentando sonar más valiente de lo que se sentía. Jasmine dejó la taza sobre la mesa y miró a su hijo con determinación. Primero, no podemos enfrentarlo directamente. Alil tiene el control de todo. Si lo confrontamos sin pruebas o sin un plan bien pensado, nos va a dejar en la calle. Él ya tiene la ventaja, pero nosotros tenemos algo que él no sabe. Tú puedes leer su mente. Vamos a usar eso a nuestro favor. El plan comenzó a tomar forma. Sabían que no podían detener a Alil físicamente ni luchar contra él en una batalla legal en ese momento, pero podían adelantarse a sus movimientos, estar un paso por delante. Jasmine tenía un objetivo claro: proteger su patrimonio y asegurarse de que Alil no se llevara todo lo que habían construido. La primera parte del plan consistía en recopilar pruebas. Jasmine decidió contratar a un investigador privado, alguien que pudiera rastrear los movimientos de Alil y sus transacciones financieras. Si podían demostrar que él estaba desviando dinero o haciendo movimientos sospechosos, podrían bloquear algunas de sus cuentas y evitar que todo cayera en sus manos. El poder de F de leer la mente le serviría para saber cuándo y dónde actuar. F, necesito que estés muy atento a todo lo que tu padre piense. Cualquier detalle, por mínimo que sea, puede ser clave. ¿Crees que puedes hacerlo?, preguntó Jasmine con una mezcla de preocupación y esperanza. F, aunque asustado, sabía que no tenía otra opción. Su madre lo necesitaba, y esta vez, no solo como su hijo, sino como alguien que podía ayudarla a salir de esta terrible situación. Lo haré,
Mamá, no te preocupes, no voy a fallar. Durante los días siguientes, Efe utilizó su poder para espiar los pensamientos de Alil. Sabía cuando hablaba con sus abogados, cuando se reunía con su amante y, lo más importante, cuando planeaba mover grandes cantidades de dinero. Efe le contaba todo a su madre en cuanto lo descubría, y juntos iban ajustando el plan. Una noche, mientras Alil revisaba unos documentos en su despacho, Efe escuchó claramente sus pensamientos: mañana es el día. Voy a transferir todo a la cuenta nueva antes de que Jasmine se dé cuenta. A partir de ahí, no habrá vuelta atrás. Efe corrió a contárselo a su madre. Mamá, papá va a transferir todo el dinero mañana. Dice que no habrá vuelta atrás después de eso, dijo con urgencia. Jasmine lo escuchó con una frialdad calculada. Habían estado esperando este momento. Con las pruebas reunidas por el investigador y la información que Efe había proporcionado, Jasmine estaba lista para actuar. Esa misma noche, se puso en contacto con su abogado y solicitó una orden para congelar las cuentas bancarias conjuntas. Sabía que no podía detener todos los movimientos financieros de Alil, pero con esto al menos aseguraría que una parte de la fortuna familiar no se fuera de sus manos. A la mañana siguiente, cuando Alil intentó hacer la transferencia, se encontró con una sorpresa desagradable: las cuentas estaban congeladas. Enfurecido, intentó comunicarse con el banco, pero no obtuvo respuestas inmediatas. Algo no estaba bien, y lo sabía. Maldita sea, gruñó Alil en voz baja, pero Efe escuchaba sus pensamientos con claridad. ¿Cómo pudo enterarse Jasmine? No había dejado ninguna pista. Efe, desde su habitación, sonrió con satisfacción. El plan había comenzado a dar frutos, y su padre no tenía idea de que él era quien había desbaratado sus planes. Durante las siguientes semanas, Alil comenzó a mostrarse cada vez más tenso en casa. Sabía que algo estaba mal, pero no podía identificar que ni cómo su esposa había logrado adelantarse a sus movimientos. En lugar de confrontarla directamente, optó por seguir adelante con su plan, convencido de que aún podía ganar esta batalla. Pero Jasmine y Efe ya tenían un segundo golpe preparado. Usando las pruebas que habían reunido y con el apoyo del abogado, Jasmine presentó una demanda de divorcio con términos favorables para ella y Efe. Alil, atrapado y sin posibilidad de mover sus fondos como había planeado, no tuvo más opción que aceptar. El día que recibió los papeles del divorcio, su expresión fue de puro asombro. ¿Cómo?, balbuceó, incrédulo. Jasmine, ¿qué estás haciendo? Ella, tranquila pero firme, lo miró directamente a los ojos. Sabía todo, Alil. Lo supe desde el principio. Y tú no vas a quedarte con lo que no te pertenece. Alil intentó luchar, pero todo su plan se había desmoronado. Los bienes quedaron divididos en partes iguales, y aunque logró mantener algo de su fortuna, su poder sobre Jasmine y Efe se había terminado para siempre. Efe, desde un rincón, observaba la escena con una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que había hecho lo correcto, pero también comprendía que nada volvería a ser igual. Al cabo de unos días, Alil dejó la casa. Jasmine y Efe, por su parte, hicieron las maletas y partieron para comenzar una nueva vida lejos de los recuerdos dolorosos. Aunque el proceso había sido difícil, ambos sabían que lo peor había quedado atrás. El poder de Efe había salvado a su madre, pero también había sido una lección para él. Ahora entendía que, aunque el conocimiento era una herramienta poderosa, lo más importante era cómo se utilizaba. El sol se alzaba despacio en la costa del mar Egeo, dibujando suaves reflejos dorados sobre el agua, como si la naturaleza quisiera recordarles que, tras cada tormenta, llega la calma. Jasmine y Efe estaban instalados en su nueva vida, lejos de los recuerdos amargos y la tensión constante que Alil había sembrado en sus corazones. A pesar de todo lo que habían vivido, la esperanza brillaba más fuerte que nunca. Efe había madurado en pocos meses de una manera que nadie esperaba. Aunque solo tenía 12 años, había enfrentado situaciones que lo habían hecho crecer, no solo en su habilidad de leer mentes, sino también en su capacidad de entender los sentimientos y las intenciones de las personas. Ese poder, que al principio parecía una maldición, ahora lo veía como una bendición, un don que le había permitido proteger a su madre y a sí mismo de la devastación que Alil había planeado. Jasmine, por su parte, también había florecido. El dolor del pasado no la había quebrado, sino que la había transformado en una mujer más fuerte, una madre dispuesta a hacer todo por su hijo. A pesar de las dificultades, había mantenido la fe de que el amor y la verdad siempre triunfan, y ahora sentía que esa creencia la había llevado hasta este nuevo capítulo de su vida. Mamá,
Todo esto parece un sueño, comentó F una mañana, mientras desayunaban en la terraza con vistas al mar. El aroma del café recién hecho y las frutas frescas llenaban el aire. Es cierto, F. Hemos pasado por tanto. Pero mira dónde estamos ahora, respondió Jasmine, con una sonrisa que reflejaba tanto alivio como esperanza. F se quedó en silencio unos momentos, observando el horizonte. Sentía que el peso del secreto que llevaba durante tanto tiempo, de los pensamientos oscuros de su padre, finalmente se había liberado. Ahora podía pensar en el futuro, en todas las posibilidades que el mundo les ofrecía. ¿Crees que todo esto nos llevó a ser más fuertes?, preguntó, girándose hacia su madre. Jasmine asintió con convicción. Claro que sí, hijo. Las pruebas más difíciles son las que nos muestran lo que realmente somos capaces de hacer. Y a veces, cuando todo parece perdido, es cuando descubrimos nuestra verdadera fuerza. Los días que siguieron al divorcio de Jasmine y Alil fueron una mezcla de alivio y nuevos comienzos. Alil, aunque mantuvo una parte de la fortuna, había perdido lo más valioso, su familia. F había decidido que no quería tener contacto con su padre por un tiempo. Sabía que la distancia le daría a ambos el espacio que necesitaban para sanar. Pero, en su corazón, F aún albergaba la esperanza de que algún día Alil se arrepintiera y encontrara el camino para ser un mejor hombre. Era joven, pero ya comprendía que las personas pueden cambiar si realmente lo desean. Una tarde, mientras caminaban por la playa, Jasmine le confesó algo a su hijo. F, quiero que sepas que, aunque hemos pasado por momentos muy duros, nunca dejé de creer que algo bueno saldría de todo esto. ¿De verdad, mamá?, preguntó F, curioso. Sí, a veces, la vida nos pone pruebas que parecen insuperables, pero esas pruebas son las que nos preparan para algo mucho más grande. Si no hubiéramos pasado por todo lo que vivimos, quizás nunca habríamos descubierto la fuerza que tenemos. Y mira dónde estamos ahora, libres, felices, con un mundo de posibilidades por delante. Las palabras de Jasmine resonaron en el corazón de F. Aunque el camino había sido largo y lleno de obstáculos, ahora se sentía más conectado con su madre que nunca. Sabía que, aunque su don de leer mentes lo había ayudado, la verdadera fuerza había venido de la unión que tenían. Los meses pasaron, y poco a poco la herida del pasado fue sanando. Jasmine comenzó a trabajar en proyectos personales, algo que había postergado durante años por estar a la sombra de Alil. Ahora, con su libertad recuperada, se lanzó de lleno a sus sueños, mientras F continuaba sus estudios, pero con un enfoque distinto. Sabía que su don no era algo común, y quería aprender a controlarlo mejor, a usarlo de manera más consciente. Una tarde, mientras leía en la sala de su casa, F escuchó el timbre de la puerta. Al abrir, se encontró con una mujer que no conocía, pero que llevaba consigo una extraña sensación de familiaridad. ¿Eres F?, preguntó la mujer con voz suave. Sí, soy yo. ¿Quién es usted? La mujer sonrió y, con una mirada serena, le respondió. Soy alguien que ha oído hablar mucho de ti, sé lo que puedes hacer, y quiero ayudarte a entender tu don. F se quedó en silencio, sorprendido, pero a la vez emocionado. ¿Había más personas como él? ¿Podría, después de todo, encontrar respuestas a las preguntas que llevaba consigo desde que descubrió su poder? Sintió que una nueva aventura estaba a punto de comenzar, pero esta vez no se sentía solo ni asustado. Estaba listo para enfrentarlo. Enseñanza para los suscriptores queridos suscriptores, esta historia nos enseña que, aunque el camino de la vida esté lleno de dificultades y desafíos, siempre hay esperanza. A veces, las pruebas más difíciles son las que nos llevan a descubrir nuestra verdadera fortaleza y a darnos cuenta de lo que somos capaces de lograr. F y Jasmine enfrentaron traiciones, desilusiones y miedo, pero nunca dejaron de creer en el poder de la unión, del amor y de la esperanza. Cuando enfrentas situaciones difíciles, no te rindas. La vida puede cambiar en un instante, y aunque en ese momento todo parezca oscuro, la luz siempre encuentra su camino. A veces, las lecciones más importantes llegan en los momentos más duros, pero si mantienes la fe y la esperanza, el final puede ser más hermoso de lo que imaginas. Si te gustó esta historia, te invito a que te suscribas a nuestro canal, historias relajantes donde siempre encontrarás relatos llenos de esperanza, amor y lecciones de vida que te acompañarán en tus propios desafíos. Gracias por acompañarnos en esta aventura, y nos vemos en la próxima historia.